Seguimos aquí en Economía para Todos. Yo soy Javier Prialé y este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y lo digo así, se conmemora porque lo que hacemos es recordar el esfuerzo de las mujeres y la lucha de las mujeres por lograr los derechos que por muchos años han tenido postergados. Y vamos a conversar esta tarde aquí en Economía para Todos sobre este tema, especialmente sobre la brecha de género. Todavía existe una amplia brecha de género en el país y para eso nos acompaña María Pía Benavides. Ella es comunicadora especializada en políticas públicas y brechas de género. ¿Cómo estás, María Pía? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Quería preguntarte, ¿cómo está la brecha de género en el Perú? Todavía sigue siendo bastante grande. Sí, desde el Instituto Peruano de Economía realizamos el Índice Regional de Brechas de Género, justamente como uno de nuestros esfuerzos por entender cuáles son los factores que afectan la competitividad del país. Y vemos que una arista muy importante a tener en cuenta son justamente las brechas de género. Pensamos en este cierre de brechas no solo como una agenda social, sino más bien como una apuesta por el desarrollo del país. Y vemos que las brechas de género persisten, pero un hallazgo muy importante y creo yo clave es que las brechas de género varían mucho de acuerdo a la región en la que una mujer nace. Ya. Sabemos que cuando una mujer nace enfrenta ciertas diferencias, pero esas diferencias pueden cambiar radicalmente dependiendo de la región en la que nace una mujer. ¿En qué región hay más brecha de género en el Perú? Las regiones en las que hay peor o más grande brecha de género son Cajamarca. Históricamente viene arrastrando unas brechas de género muy grandes, Amazonas y Puno. Vemos que en Cajamarca justamente los factores que determinan esta brecha están asociados a la falta de representatividad en espacios de toma de poder, de decisiones, ¿no? Ya sea en liderazgos, en lo político o también en las empresas, y también porque hay un menor acceso al empleo. Las mujeres suelen tener o no acceden a un empleo o el empleo es informal o poco remunerado. Para que quede bastante claro para las personas que nos están viendo, cuando hablamos de una brecha de género estamos hablando que hay más hombres que mujeres haciendo determinadas actividades, ¿correcto? Hablamos justamente de estas desigualdades que hay en estos diferentes factores. El estudio en específico mide 6 pilares, se concentra en 6 pilares en las 25 regiones del país. Es un estudio muy completo que además los invito a revisar en incoreperú.pe. Que analiza 6 pilares que son empleo, educación, salud, acceso financiero, toma de decisiones en el poder y sobre tu propia vida, que es el tema de autonomía individual también. ¿Y cuál es en el pilar donde la brecha es más amplia en el Perú? Los pilares que históricamente son mayores en la data que venimos recopilando son el tema del acceso al mercado laboral, por un lado, y por el otro lado, la representatividad en estos puestos de poder. Pero existe también una brecha muy grande, o más bien un dolor muy grande en los temas de autonomía individual que tienen que ver con violencia de género. Una de cada 3 mujeres en el Perú dice haber sufrido violencia por parte de su pareja en el último año, y ese número se incrementa hasta 50% si hablamos de en toda su vida. Imagínate, la mitad de las mujeres en el Perú dicen que alguna vez en su vida han sufrido violencia de género. Justamente estamos viendo en las pantallas el mapa de brecha de género regional y dice que Ica y Moquegua se posicionan como las regiones con menor brecha de género, a diferencia, por ejemplo, de Cajamarca y Amazonas que me mencionabas. ¿Qué diferencia a Cajamarca y Amazonas de Moquegua e Ica? ¿Por qué hay en unos más brecha y en otros menos brecha? Siendo el mismo país, ¿no? Exacto, eso es algo muy interesante porque nosotros hablamos de data dura, ¿no? Recogemos la información que hay de fuentes oficiales y es así que podemos crear este índice, este ranking, digamos. Y vemos pues que en las regiones amazónicas, por ejemplo, hay un problema muy grande en términos de embarazo adolescente. Entonces, tener esta información, esta data nos permite orientar mejor las decisiones y las políticas públicas porque el cierre de brechas es diverso, ¿no? Lo que se necesita en una región, lo que se necesita en Cajamarca, no se necesita en Moquegua, digamos, ¿no? Pero igual el cierre de brechas, y esto es algo bien importante para entender el estudio, no es en sí el objetivo, porque por ejemplo tenemos un caso muy resaltante que es Loreto.
¿Qué pasa en Loreto? La brecha de género en educación, específicamente en el pilar que se refiere al rendimiento en matemática, está casi cerrada. Es decir, que niños y niñas en Loreto tienen el rendimiento en matemática parecido. Así. Pero este En rendimiento Loreto. es de 5% y 7%. Entonces, la idea o el objetivo es cerrar estas brechas, sino más bien propiciar que el nivel de desarrollo sea también mayor. Ujú. Quería preguntarte respecto de los aspectos culturales y sociales en el Perú. Usualmente a la mujer se le exige, ahora no solamente que trabaje, sino además, por un factor cultural y social, que además cargue con los hijos, que sean más responsables que los papás de los hijos, eso por temas culturales. ¿Esto qué tanto impacta en el retraso o en la dificultad de cerrar justamente estas brechas? Definitivamente impacta drásticamente porque se sabe que las mujeres cargan con mucha mayor cantidad de horas destinadas al trabajo no remunerado, destinadas a los cuidados del hogar, no solamente a niños, sino también a personas de la tercera edad. Entonces, esto les impide pues, poder desarrollarse profesionalmente y me parece muy importante notar que este desarrollo profesional, tener estas oportunidades, conseguir estas oportunidades por parte de las mujeres, no solamente les sirve a las mujeres, sino que nos sirve a todos como país para lograr un desarrollo económico general, porque no se puede lograr este desarrollo si la mitad del país está rezagada. Esto es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Esto del trabajo no remunerado, que muchas veces termina siendo invisible justamente por el tema cultural, repito, por costumbre, ¿no? O sea, la mujer tiene que hacer determinadas actividades, los hombres tienen que hacer otras, y lo que se hace en la casa es un trabajo en realidad y no tiene remuneración. ¿Y tienes alguna data respecto de si hay hombres que realizan este trabajo a diferencia de las mujeres? Porque, claro, debe haber alguna data de ese tipo o no está medida. Sí, hay una encuesta que mide el tiempo Ajá. que dedican hombres y mujeres a las Ajá. labores, a las distintas labores. Y por supuesto hay casos en los que los hombres pueden tener en un hogar mayor parte de tiempo dedicado al cuidado, pero en general lo que vemos es que estas labores, y ese es el problema, Es digamos, de política predominantemente de pública, mujeres. exacto, que es Claro. predominantemente de mujeres. Y como dices, el tema cultural es muy importante para el cierre de las brechas, porque no se pueden impulsar políticas públicas, no se pueden tomar decisiones en general que ayuden a cerrar estas brechas si es que no hay un convencimiento que más bien este cierre de brechas nos beneficia a todos como país, porque sabemos que las regiones tenemos el índice de competitividad regional, nosotros en el IPE también, y hemos comparado los índices y vemos y sabemos con convicción que las regiones con menores brechas son también las regiones más competitivas, es decir, donde hay menos brechas de género, es donde se está avanzando más y hay más oportunidades también para todos en la región. Muy bien, María Pía, te agradezco mucho por estar presente hoy aquí en Economía para Todos. Un saludo para ti en este día domingo, que la pases recordando, y un halago para ti en representación de todas las mujeres, digamos, por ese esfuerzo y de lucha que constantemente tienen. Muchas gracias, Javier. Les invito a revisar el índice. Perfecto, muchas gracias. Ha sido María Pía Benavides, comunicadora especialista en